Qué raro es este planeta. Lo importante es encontrar a alguien que nos diga cómo volver a nuestro planeta. ¿Cómo puede ser que no haya en todo el cosmos un solo ser que sepa dónde está la Tierra? ¿Qué les parece tan gracioso? ¿Atrás tuyo, Manu? Nicosapo copernitracio, el ser que más sabe del universo. Todas las preguntas del espacio se las responde despacio. Parece que por fin encontramos a alguien que nos puede ayudar a volver a la Tierra. ¡Gaby! ¡Manu! ¡Y Leonel! Los primeros viajeros de la Tierra han llegado. Tres amigos bajo el sol viajan con una misión, buscando ese lugar que ellos llaman Tierra. Fue aquel día especial que de tanto curiosear, por un accidente la aventura comenzó. Universo de aventuras, viajes, saltos y locuras, tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Maki, vamos muy rápido. Así es. En la nave no están solos, Maki que lo sabe todo, tiene datos importantes y un humor muy delirante. Aventuras sin final, 1000 amigos sumarán, con muchas historias para recordar. Universo de aventuras, viajes, saltos y locuras, tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Pueden oírnos. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Vuelta por el universo. Hoy presentamos Geocentricum. Miren, chicos. Son como las linternas de los deseos. ¡Qué lindas! Parece que es acá. ¡Miren cómo dejaron mi estudio! ¡Es un desastre! ¿Viste qué lindas quedaron las linternas? Vuelan re alto. ¡Fabricaron linternas voladoras! ¿Cuántas veces les dije que no pueden jugar con fuego? Ahora déjenme solo. Tengo que investigar el universo y descubrir cosas muy importantes. Pero... ¡Shh! ¡A estudiar ahora mismo! ¡Hey! Nosotros no hicimos nada. Todavía. Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen en mi casa? hola, somos Leo, Gaby y Manu. Y venimos del planeta Tierra. ¿Vienen de otro planeta? Yo siempre afirmé que había vida en otros mundos. ¡Ay, tengo muchas preguntas para hacerles! Nosotros tenemos una sola. ¿Nos puede ayudar a encontrar nuestro planeta? Por supuesto. Soy Nicosapo copernitracio y tengo todas las respuestas sobre el universo. Vengan. ¿El planeta que buscan tiene un sol cerca? Sí, es el tercer planeta desde nuestro Sol. A ver, tercer planeta desde el Sol. Muy bien, este es nuestro planeta, quietito y sin moverse en el centro del universo. Y este es el Sol, que gira alrededor de nuestro planeta. Y seguramente es el mismo Sol que ilumina al de ustedes. Por lo tanto, el tercer planeta desde el Sol debe ser este de aquí. ¡Sí! ¡Encontramos la Tierra! ¡Al fin! Un momento, acá hay algo raro. Usted dijo que este planeta está en el centro y que el Sol y los demás planetas giran a su alrededor. Pero debería ser al revés. ¡Eso es ridículo! ¿Cómo nuestro planeta va a girar alrededor del Sol? Hay que consultarlo con Maki. Maki, ¿es posible que un Sol gire alrededor de un planeta? No, Manu.
Hoy sabemos que eso es imposible, pero hace muchos años los astrónomos de la Tierra creían que nuestro planeta era el centro del universo y que se mantenía fijo mientras nuestro Sol giraba a su alrededor. Es lo que se conoce como el modelo geocéntrico. Esos astrónomos estaban en lo cierto. Además, si este planeta girase, sentiríamos el movimiento. ¡Qué interesante artefacto! ¿Esa cuerda? Lamento contradecir al señor Cara de Sapo, pero tanto este planeta como la Tierra giran. No percibimos el movimiento por varias razones. Una es que el planeta gira sobre sí mismo y alrededor del Sol a una velocidad constante. Y al ser constante, no sentimos la aceleración y desaceleración que se siente en una calecita, por ejemplo. Otra razón es que todo nuestro entorno se mueve con nosotros. Volvamos a la calecita en movimiento. Si miramos los elementos externos, la plaza y los edificios cercanos, por ejemplo, es evidente que nos movemos. Pero si solo miráramos los elementos que viajan con nosotros sobre la calecita, podríamos tener la ilusión de que estamos detenidos. O sea, que si nos movemos y todo se mueve con nosotros, no nos damos cuenta del movimiento. ¡Ay, por favor! Nunca escuché una teoría tan descabellada. Un momento. ¿Qué le parece si vamos al espacio en nuestra nave y lo ve por usted mismo? ¿Ir al espacio? Sí, en nuestra nave espacial. Viajamos por el universo a super velocidad y pasamos cerca de las estrellas y de los planetas. ¡Acepto! Pero les aseguro que vamos a comprobar que el Sol es el que se mueve y no los planetas. ¡Qué cabeza dura que es! ¡Vamos! Es muy raro. Estoy segura que aterrizamos acá. Sí, aterrizamos acá. Y la nave desapareció. ¡Ahí está! ¿Maki habrá salido a dar una vuelta? ¡Maki! ¡Maki! ¡No responde! Si no responde, es porque alguien la apagó. Te dije que era peligroso meterse en este aparato. ¡Ay, yo te dije que no toques ningún botón! Bueno, pero yo los toqué todos. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Pero son mis hijos! Seguramente se metieron en la nave para curiosear y ahora no saben cómo manejarla. Esa historia me parece conocida. Por suerte quedó volando en círculos. ¿Y ahora qué hacemos? Sus hijos tendrían que encender a Maki. ¿Quién es Maki? Es nuestra computadora de a bordo. El problema es que está apagada y para encenderla hay que tocar un botón. ¿Cómo hacemos para decirles cuál es el botón? Tengo una idea. ¿Les parece que esto va a funcionar? Sí, todas las linternas tienen dibujado el botón que tienen que presionar para encender a Maki. Espero que entiendan el mensaje. Ahí va la última. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ya no sé qué hacer para controlar la nave! Mira, Ptolomeo, son nuestras linternas. ¡Ah! ¡Están por todo el cielo! ¡Yo vi ese dibujo en algún lugar! ¡Allá! ¡Es ese botón! Maki, ¿me escuchás? ¡Maki! Les dije que no tocaran nada. Ahora se quedan ahí quietitos. Hola, Manu, te escucho. ¡Hola, Maki! Tenés que ayudar a los chicos a aterrizar la nave. Comprendido. Ya mismo aterrizamos. ¡Ay, papá! ¡Hijos! ¿Están bien? ¡Qué alegría! Ahora que todos están sanos y salvos, ¿damos una vuelta por el universo? ¡Claro! ¿Cómo pude estar tan equivocado? Ahora entiendo que nuestro planeta gira alrededor de nuestro Sol y que la Tierra gira alrededor de otro Sol que no sé dónde está. Por lo tanto, ya no puedo decirles dónde está la Tierra. Me parece que con tanto viaje, los que más sabemos del universo somos nosotros. Ya encontraremos la Tierra, chicos. Pero primero, dejemos a Nico Sapo, que debe estar ansioso por corregir sus mapas.
Por supuesto. Pero antes voy a jugar un rato con mis hijos. Nicosapo Copernitracio pensaba que su sol giraba alrededor de su planeta. Maki, ¿cuándo se descubrió en la Tierra que los planetas giraban alrededor del sol? En el siglo XVI, un señor llamado Nicolás Copérnico publicó un libro donde ubicaba al Sol en el centro del sistema y a la Tierra girando a su alrededor. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que los hombres aceptaron su teoría. ¿Y qué creían antes de Copérnico? La teoría anterior, llamada geocéntrica, decía que la Tierra estaba en el centro y que el Sol y los planetas giraban a su alrededor. Pero esa teoría no servía para explicar y predecir todos los movimientos de los planetas en el cielo. ¿Eso quiere decir que los astrónomos esperaban ver un planeta en un lugar y aparecía en otro? Exacto, Manu. Con el modelo heliocéntrico de Copérnico, o sea, con el Sol en el medio, los movimientos de los otros astros observados se explicaban de manera más fácil y eran completamente previsibles. Entonces, podían anticipar exactamente dónde iba a aparecer cada planeta en el cielo. Así es. Gracias, Maki. De nada, chicos. Ahora, tenemos que ingresar los datos del planeta que visitamos en la Enciclopedia Universal Planetaria. Nombre del planeta. Ellos creían en la teoría geocéntrica. Yo les pondría Geocéntricum. Me gusta. Geocéntricum. Clima templado. Habitantes tenían cara de sapo. Y la piel verde. Piel verde y cara de sapo. Características de los habitantes. Les gusta estudiar las estrellas. ¿Qué les parece? Interesados en la astronomía. Perfecto. Planeta completado. Y ahora vamos a grabar la bitácora del viaje. Llegamos a un nuevo planeta y Manu estaba enojado, porque nunca nadie nos sabe decir cómo volver a la Tierra. Ahí vimos que había un cartel muy raro. El cartel indicaba el camino a la casa de Nicosapo, un astrónomo que creía tener todas las respuestas sobre el universo. Llegamos a su casa justo cuando estaba enojado con sus hijos porque habían desordenado su estudio. Ahí nos descubrió a nosotros. Le preguntamos dónde estaba la Tierra. Él miró su mapa estelar y marcó un planeta. Creímos que habíamos encontrado nuestro planeta. Pero había algo raro en ese mapa, porque su planeta estaba en el centro y su sol giraba alrededor. Al final Maki nos confirmó que son los planetas los que giran alrededor del sol. Entonces, lo invitamos a viajar al espacio para que pudiera verlo él mismo. Pero la nave había desaparecido, porque los hijos de Nicosapo activaron el despegue y andaban dando vueltas por el espacio. También habían desactivado a Maki. Entonces, a Manu se le ocurrió una idea. Lanzamos al aire unas linternas con el dibujo del botón que enciende a Maki. Los chicos la encendieron y con la ayuda de Maki pudieron aterrizar sin problemas. Finalmente, Nicosapo reconoció que su teoría era equivocada. Muy bien, bitácora terminada. Hora de seguir el viaje. Propulsión. ¡Funcionando! Estabilizadores. Funcionando. Próximo destino. Completamente desconocido. Objetivo. Encontrar el planeta Tierra. Esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos.